Saludamos a esta hora de la mañana con el doctor Gustavo Yalc, expresidente del Consejo de la Judicatura. Doctor Yalc, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Jaime, muy buenos días. Gracias por la invitación. Para mí un gusto. Un saludo para usted, para Carla y para toda su enorme audiencia. Gracias, doctor. Doctor, bueno, ayer se terminó el plazo que había puesto el presidente de la República para que entreguen los 1.500 millones de dólares a la empresa que iba a hacerse cargo del campo Sacha. El presidente todavía no se ha pronunciado, pero hemos escuchado el día de hoy en la mañana en Ecuavisa a la ministra Inés Manzano. ¿Usted cree que esta situación del campo Sacha, de que queda ahí por un tiempo, es definitivo o solamente estarán esperando que pasen las elecciones porque se dieron cuenta que les está afectando electoralmente esta entrega del campo Sacha? Jaime, este tema del campo Sacha constituye, y hay que recordarlo, el atraco más grande a los fondos públicos en el área petrolera de la historia del Ecuador. Esto es extremadamente grave, lo que han pretendido que ocurra, y que por el momento parece que la opinión pública lo ha podido frenar, porque ha salido a la luz todo este entramado de la manera como pretendían firmar este contrato y cómo se dio esta ilegal adjudicación. Y que por lo tanto se han visto obligados por ese contexto de opinión pública y de la tremenda reacción de grupos sociales y de analistas entendidos en la materia y que han ilustrado a la sociedad sobre este atraco, se han visto obligados a darse a sí mismos una especie de temporal salida. Hay que estar muy atentos porque justamente lo que se ha dicho es, aparentando ser defensores de los intereses nacionales, es decir, si no se entrega esta prima hasta el 11 de marzo, entonces dejamos en suspenso, han dicho. No han dicho que van definitivamente a dejar de lado este proyecto de aprovecharse del petróleo de los ecuatorianos. Esto es extremadamente grave. Solamente como resumen muy rápido, Jaime, ahí hay dos elementos, ¿no? La forma en la que se contrató y el fondo del contenido de esa perspectiva. La forma en la que se contrata, básicamente sin ninguna licitación, un proceso absolutamente opaco, entregándole, adjudicando el contrato más importante del Ecuador en temas de explotación petrolera, el campo más importante del Ecuador, sin los informes técnicos que justificasen una eventual excepcionalidad que la ley exige, sin esos informes técnicos que dirían que Sacha realmente es un desastre, que no lo es, porque todo evidencia que más bien es el campo que mejor funciona de los que se explotan en nuestro país y que crece incluso su explotación de mejor manera que otros administrados por empresas privadas. Y luego hay una adjudicación directa a un consorcio que ni siquiera está constituido en nuestro país. Jaime, esto es importante resumir rápidamente para que tengamos presente la gravedad de lo que se pretendía hacer. Y las empresas de ese consorcio, además, vinculadas con empresas de la familia del presidente de la República, como claramente lo demostraron los teléfonos de contacto de alguna de estas empresas, que además tienen como capital básico $2.000, ¿no? Para no insistir en esto. Pero vamos a lo de fondo, ¿no? Lo terrible que significaba que el Ecuador se beneficiaba alrededor de 1.700.000 millones de dólares al año por la explotación de Sacha, donde el Ecuador hizo todo el esfuerzo, donde Petroecuador hizo todo el esfuerzo, asumió todo el riesgo, se está explotando, se rinde ya sacando todos los costos 1.700 millones de dólares y se pretendía hacer un contrato de delegación y de participación para que el Ecuador termine recibiendo alrededor de 300 millones de dólares. Jaime, se puede ser más antipatria. Es una cosa que no tiene ninguna presentación y que evidentemente ha indignado a la opinión pública. Frente a esto, se han visto en la necesidad de establecerse esa especie de salida y decir, bueno, si hasta el 11 de marzo no se hace, se deja en suspenso. Y esto puede ser una terrible maniobra, porque además, estos términos, ¿dónde están establecidos? Se supone que en esa adjudicación había otros tiempos. Viene el presidente y modifica los tiempos. Aquí se hace cualquier cosa. En todo caso,
Esto se ha frenado, esto es un buen paso, pero hay que estar atentos porque sin duda las pretensiones de seguirse aprovechando, ya no solamente en el caso Sacha, sino de seguirse aprovechando como política pública de los recursos públicos para beneficio de corporaciones personales, familiares, grupales, esto va a continuar, porque eso es política pública de este gobierno. Ha sido la política pública del gobierno de Noboa. Llegar al gobierno y utilizar las instituciones públicas no para el bien común, sino para el beneficio personal y de sus allegados. Esto es lo que hemos visto como política pública, que se refleja de manera elocuente en el caso Sacha, pero no solamente. Claro. Entonces vemos que esto es una forma de hacer, una forma de gestionar y de aprovecharse de las instancias públicas, así que habrá que seguir estando muy atentos. Esto me recuerda a la época de Lazo cuando quiso vender el Banco del Pacífico, ¿no? Y que creo que él mismo lo quería comprar, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo casi que, bueno, lo de acá es un negocio más grande que el Banco del Pacífico, si se daba, ¿no? Pero por la campaña electoral, desde mi punto de vista, creo que han hecho un alto a este tema. Como usted dice, ¿no? Van a esperar tal vez. Van a esperar más adelante y lo van a seguir intentando, ¿no? Si es que ganan las elecciones, si es que llegasen a ganar, yo dudo que ganen, porque las encuestas creo que no son favorables para el candidato presidente de la República. Ahora, doctor, no hay un informe de que Ecuador no pueda operar el campo Sacha. ¿Cómo es que algunos medios de comunicación y voceros de este gobierno, voceros de la derecha, hablan de que es necesario concesionar o privatizar el campo Sacha sin ningún informe que Petroecuador lo pueda seguir manejando? Hasta hace poco, unos 3 años o 4 años, Petroecuador creo que producía era 60.000 barriles. Subió a 77.000 barriles. Eso quiere decir que lleva un buen manejo del campo Sacha Petroecuador. Justamente, Jaime, lo que usted menciona es uno de los elementos que invalidan todo este proceso. Porque la ley justamente establece que de manera excepcional, ese es uno de los requisitos, no el único y no es el único que se ha infringido, pero para referirnos a ese, de manera excepcional se puede hacer una delegación a través de contratos, por ejemplo, de participación a empresas privadas a través de licitaciones o a empresas públicas, pero siempre bajo un condicionamiento que sea de manera excepcional, justificando esa excepcionalidad justamente a través de informes técnicos que establezcan que el campo no está funcionando. No está funcionando, está realmente en soletas. Esa es la justificación técnica que podría abrir la puerta para que se haga una licitación y venga una inversión privada que no está prohibida en la Constitución y en la ley, pero que tiene un objetivo, que esa inversión privada pueda suplir la imposibilidad de una inversión pública, que tampoco es el caso, para que asuma el privado un riesgo que no existe en este caso y pueda esa inversión privada, asumiendo el riesgo, ser beneficiosa para los intereses del Ecuador y luego compartir y ser socios en las ganancias con una ganancia que siempre debe ser preponderante para los beneficios del Estado ecuatoriano, del pueblo ecuatoriano y contemplar los riesgos que ha asumido el privado al invertir. Nada de esto ha ocurrido. No hay el informe técnico que diga que ahí no está funcionando la explotación del campo Sacha y que por lo tanto se justificaría que venga un privado y asuma un riesgo. Aquí no asume ningún riesgo el privado. Aquí viene a instalarse en el mejor campo petrolero del Ecuador que funciona correcta y perfectamente y que cualquier inversión adicional que requiera debe ser hecha por los propios fondos de Petroecuador y del Estado ecuatoriano. Pero como aquí se ha destrozado la inversión pública, intencionalmente, con el objetivo de destruir los servicios públicos y tratar de justificar entonces la privatización de los mismos. Pero en este caso, ni siquiera podemos hablar de una destrucción de la explotación en el campo Sacha o de que esta no está funcionando. No existen, por lo tanto, los informes técnicos, no existe el riesgo que justifique que un privado venga a asumir aquel riesgo, sino realmente significa un regalo hacia una empresa privada para que venga y explote el campo Sacha. Por lo tanto, Jaime, todas estas irregularidades justificarán que no se firme ese contrato, no se deba firmar
y que no exista ningún tipo de responsabilidad al Estado ecuatoriano sobre esa adjudicación. Porque finalmente en derecho tienes las meras expectativas y tienes los derechos. Las meras expectativas no generan derecho y las expectativas justas de las cuales sí habla la Corte Constitucional, en este caso no se aplican porque existen toda una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación de ese contrato. Doctor, ¿podría haberse pronunciado la Corte Constitucional respecto a esta concesión? Y si podía pronunciarse, ¿por qué no lo hizo? No, Jaime, me refería a un aspecto jurídico general, en la que la Corte Constitucional, cuando habla de expectativas, también ha hablado de que hay expectativas, meras expectativas, que es lo que se establece en el derecho. Una mera expectativa, Jaime, es, por ejemplo, cuando alguien dice, espero ganarme la lotería. Esa expectativa no genera derecho. El derecho solo se genera en obligaciones cuando está previsto en un contrato, en una ley debidamente establecida. Ahí se genera el derecho que es exigible. En este caso no tenemos un derecho exigible y tampoco tendríamos ese intermedio que se llama justa expectativa en términos jurídicos generales. Justa expectativa no se da cuando mi expectativa ha nacido de un proceso irregular, que es el caso. Si es que alguien finalmente, si es que se generaría finalmente algún tipo de responsabilidad del Estado, tendrán que responder los ministros, este viceministro, la señora Manzano, quienes hayan participado en este irregular proceso. Carla. Doctor Yal, muy buenos días. Y hablamos de irregularidades en los procesos y hoy nos decía en la mañana la señora Manzano, es que no hemos firmado ningún contrato, simplemente se lo adjudicó. Parte de un proceso de contratación pública es la adjudicación. Entonces, ellos iniciaron ya un proceso y un proceso a dedo. Así es, Carla, exactamente. Un proceso a dedo que no está previsto en la ley, porque si se va a entregar a una entidad pública, privada, tiene que ser mediante licitación, bajo un proceso concursable, para que las grandes compañías que vengan y estén dispuestas, insisto, a asumir un potencial riesgo en una exploración, en una explotación, donde hay que hacer una inversión, asumir un riesgo, y claro, de ese riesgo hay que compensarlos a través de ser socios en los beneficios de esa inversión. Insisto, aquí no es el caso. Aquí nadie ha venido a asumir ningún riesgo. Aquí han venido a ponerse en el lugar de Petro y beneficiarse de todos los recursos que ya Petro está explotando. Y entonces, en vez de que el Ecuador se beneficie del 100% como se viene beneficiando de la explotación de Sacha, alrededor de 1.700 millones de dólares, al final estos señores vienen, se sientan ahí y se benefician del 87% de esos beneficios y al Ecuador le queda el 12.5%. Esto no tiene ninguna presentación. Entonces, no hay ningún riesgo, hay un proceso sin informes técnicos que lo determinen, no existe la licitación pertinente que deba haber. Y si es que fuese el caso de una entidad pública de otro país, en ese caso podría haber un proceso distinto, pero siempre con los informes técnicos que en este caso no hay. Y segundo, con un consorcio donde se dice que participa una entidad pública, que habrá que determinarlo finalmente si es así, porque finalmente ese consorcio ni siquiera está establecido en la legislación ecuatoriana. Por lo tanto, se le ha adjudicado a un privado realmente, ni siquiera a un público, se le ha adjudicado a un privado contra la ley y esto invalida todo el proceso. Por lo tanto, los procesos nulos son como que nunca hubiesen existido. Doctor, bien, quiero pasar a otro tema y es al tema de seguridad. El día de ayer expuso el presidente Daniel Noboa su reunión con Eric Prince, fundador de Blackwater, para combatir el narcoterrorismo. ¿Qué nos dice esto cuando tratas de involucrar a otras fuerzas externas dentro de tu país? Para involucrarla justamente en el tema del combate a la delincuencia? Nos preguntamos qué está pasando con las Fuerzas Armadas. ¿Qué lectura darle a esto? Carla, ese es otro tema extremadamente grave, que es una nueva demostración de la visión que tiene este gobierno sobre la administración pública, sobre el manejo del Estado. Este es un nuevo acto de antipatriotismo, igual que el tema del campo Sacha. Es de alguna manera desprestigiar el funcionamiento nacional para atraer supuestas ayudas internacionales. Y en este caso, gravísimo, porque se trata realmente
de abrir la puerta a que grupos más bien catalogados como mercenarios o paramilitares, aunque se les dé el nombre eufemístico de servicios militares, están catalogados y así considerados en la opinión pública internacional como grupos paramilitares. Ese es el caso de esta empresa con la cual se ha reunido el presidente de la República. Ese tipo de acciones, Carla, no están previstos en ningún lugar del marco jurídico ecuatoriano, ni constitucional, ni legal, ni de ningún acuerdo de cooperación internacional, que ya sería deleznable si fuese una acción conjunta con algún ejército regular de algún estado, que si fuese el caso y la necesidad habría que establecer un convenio internacional, un acuerdo internacional, que ese sí debería ser revisado por la Corte Constitucional para ver la pertinencia de una alianza militar y luego la Asamblea Nacional pronunciarse sobre su pertinencia y constitucionalidad también. Doctor, pero perdón. Aquí ni siquiera es el caso. Quisiera dejar entonces algo claro. Este grupo, que es un grupo considerado paramilitar, armado, mercenario, no tiene capacidad de actuación, no puede actuar legalmente dentro del territorio ecuatoriano, no es permitido. Como usted lo está diciendo con esa claridad, Carla, no existe un marco legal constitucional que permita una acción de esta naturaleza. O sea, que un grupo privado venga al territorio ecuatoriano a usar las armas. Pero si leemos la Constitución, el Estado ecuatoriano tiene el monopolio de la fuerza y las Fuerzas Armadas en su campo de acción y competencias constitucionales, su campo de acción y competencias. Y la Policía Nacional igualmente en su campo de acción de seguridad interna. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de que venga un grupo privado armado a hacer la ley, a representar la ley en el Estado ecuatoriano? ¿Con qué fondos? Tampoco se ha dicho. ¿Con qué marco legal? Absolutamente inexistente. ¿Qué tipo de acciones conjuntas puede realizar un grupo armado privado en el territorio ecuatoriano? Esto ha ocurrido en las acciones militares de Estados Unidos, en Irak, en Afganistán. Es un grupo que ha trabajado con la Central de Inteligencia Americana, con la CIA, y que ha generado también una serie de polémicas internacionales sobre abusos, sobre tráfico de armas, sobre asesinatos, sobre limpieza social, sobre muerte de civiles, y que es una empresa que tiene juicios internacionales o una polémica internacional muy fuerte. Con esas personas se reunió el presidente de la República del Ecuador. Esto es increíble. No sé qué tiene en la cabeza el señor presidente de la República, señor Noboa, pero además, si está mal asesorado, también puede ser, Carla. Usted sabe que el señor Noboa dice que va a hacer una cárcel en la Antártida. Luego se da cuenta que está diciendo tonterías. Luego dice que va a traer barcazas, evidentemente de un costo imposible de justificar. Todo el mundo deja las cárceles barcazas en el mundo y él dice que va a traer. Evidentemente no lo hace. Después dice que va a hacer una cárcel en Archidona, tiene que recular. En fin, estas torpezas del presidente. No sé si se deba a una nueva torpeza. Pero en todo caso, este planteamiento que se ha realizado no tiene ningún asidero en el marco normativo del Ecuador. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no responden ante esto? Es la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos, porque vemos unas Fuerzas Armadas totalmente sometidas al gobierno de turno en este momento, cuando en otras ocasiones o en otra época probablemente ya hubieran salido a responder sobre esto, porque también están violentando o queriendo incluso hasta vulnerar las competencias que tienen las Fuerzas Armadas dentro del territorio ecuatoriano. Dentro de Fuerzas Armadas tiene que haber un tremendo descontento frente a estos planteamientos. Tiene que haber un tremendo descontento, sin duda. Hay gente patriota, por supuesto, y hay algunos que no, por supuesto, y que se prestan y se acomodan a cualquier planteamiento y que incluso han sido parte de esas compras irregulares que hoy día salen a la luz y que habrá que investigarlas completamente, como la compra de chalecos y de cascos, pero que dentro justamente de Fuerzas Armadas han generado también un tremendo descontento. Tendrán que pronunciarse. Igualmente en relación a la Policía Nacional. ¿Cómo es posible que venga una fuerza privada, no sabemos con qué financiamientos, privados serían, pues no, a reemplazar a la Policía Nacional del Ecuador? Esto es una cosa inaceptable, incomprensible. A mí me parece que estas dos instituciones tendrán que escuchar su voz, ya sea públicamente, pero sin
sin duda internamente en el gobierno tendrán que hacerle ver a este gobierno que no puede proceder de esta manera, porque además, Carla, se pone en riesgo a las personas de nuestro país. El Estado tiene que hacer su trabajo de lucha contra la inseguridad, contra el crimen organizado, y lo tiene que hacer con cooperación internacional, sin duda. Pero cooperación internacional no es entreguismo, pues cooperación internacional no es sometimiento, cooperación internacional es cooperar de Estado a Estado dentro del marco del derecho internacional, los acuerdos internacionales y la constitución de cada país para luchar juntos con objetivos comunes y no el objetivo del uno por sobre el objetivo del otro o a través del entreguismo, sino que esta gente no entiende cuáles son los conceptos tampoco de las relaciones internacionales. En ese concepto de la relación internacional, hace semanas atrás el presidente, como usted lo decía, le pedía a la Asamblea, pues no se trate el tema de la ayuda y la cooperación internacional en materia de seguridad. Ahora, luego de eso, lo vemos que tiene esta reunión con Erik Prince. Pero nos preguntamos nosotros, si el gobierno tiene todo el aparataje gubernamental, si tiene a las Fuerzas Armadas, si tiene a la Policía Nacional, ¿por qué no puede ejecutar, doctor, dentro de la parte de seguridad? Y también, hasta donde tenemos entendido, tiene todo el apoyo de la función judicial. ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay la voluntad entonces política de hacerlo? Porque es lo que pareciera, que no hay la voluntad. Mire, incluso le diría a Carla que en el mejor de los casos, diríamos que el gobierno da palos de ciego simplemente en el tema de seguridad nacional, de seguridad ciudadana. Ese sería como el diagnóstico menos severo que podríamos hacer, pero la realidad es que este gobierno no tiene ningún plan de seguridad, no entiende siquiera cuál es su rol, no existe una política anticriminal que es responsabilidad del gobierno central, y que establezca un plan nacional de seguridad que sin duda involucre a las otras funciones del Estado, porque evidentemente la seguridad debe ser causa nacional, debe ser una función, una política de Estado, pero la tiene que liderar y establecer y diseñar el gobierno nacional. E incluso ahí, dentro de ese diseño, de ese plan de seguridad, plan Fénix que no existe, puede tener y debe tener un rol la cooperación internacional para acompañar esas políticas nacionales de seguridad pública, de lucha contra el crimen organizado, contra el crimen transnacional. Pero si no tienes un plan, ¿qué política internacional, qué cooperación internacional puedes tener en el marco de la Constitución y de las estrategias nacionales? Esto de la inexistencia, Carlos, del plan Fénix, ya ni siquiera está demostrado por estas puestas en escena bastante ridículas, la verdad, perdóname el término, como por las de la señora Palencia, que en su momento fue a la Asamblea, blandió unos papeles, exhibió una carpeta y dijo que aquí estaba el plan Fénix, pero que no les podía comentar el contenido porque era súper secreto. Cuando nadie, Carla, está pidiendo que se den a la luz las tácticas, los operativos, en entrar y desarticular las bandas, evidentemente no, la parte operativa no, pero un plan evidentemente debe ser conocido en términos estratégicos para que justamente puedan las demás funciones del Estado trabajar en conjunto con ese plan. Pero ya ni siquiera es eso. La propia Corte Constitucional, en su último dictamen en relación a los estados de excepción, en los que da paso a ciertos cantones, a ciertos lugares sí, a ciertos lugares no, con la causal 2 y no con la causal 1 de conflicto armado interno, en ese mismo dictamen, Carla, la Corte le está diciendo básicamente que no hay ningún plan Fénix. Porque le dice, usted me está obligando a legitimar los constantes estados de excepción que no dan resultado y no me da sus estrategias, y no me habla de sus esfuerzos, y no me dice por qué justifica un estado de excepción habiendo agotado otras vías. Lo que le está diciendo en definitiva, lo estoy diciendo en términos coloquiales, lo que le está diciendo en definitiva es, como usted no tiene un plan, recurre permanentemente a estados de excepción. Y la Corte hace algo más. Le dice, ahora voy a constituir una comisión interinstitucional, es decir, la Corte se pone a diseñar el marco metodológico institucional de la política anticriminal del país, genera una comisión y le dice al presidente de la República, al gobierno nacional, que esa comisión está integrada por el presidente de la República o su delegado, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el bloque de seguridad, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública, delegados de la Asamblea Nacional, y que se van a reunir en la propia Corte Constitucional
para que le rindan cuentas básicamente a la Corte Constitucional sobre la ejecución de planes que la Corte no ve que existan. ¿Para qué? Para poder salir de este constante estado de excepción a un régimen constitucional ordinario. Lo que la Corte le está diciendo es, señores, ustedes no tienen ninguna política de seguridad y van a tener que, para cumplir mi sentencia, venirme aquí a rendir cuentas una vez cada 2 meses y reunirse en la sede de la Corte Constitucional. Esto es una llamada de atención como a niño vago. Creo que la Corte ha excedido sus competencias por otro lado, pero creo que también puede ser la desesperación interna de decir, oigan, me están pidiendo a cada rato que les legitime y constitucionalice estados de excepción que no están debidamente fundamentados y que no se enmarcan en una estrategia integral para entender por qué un estado de excepción dentro de una estrategia real antidelincuencial que el Ecuador no tiene. Y sin duda alguna la Corte devela una vez más que no hay plan Fénix y que no tiene pues el gobierno un plan dirigido a atacar la inseguridad, ni un plan de política criminal. Jaime, algo vas a preguntar. Doctor, este grupo de, no sé si mercenarios podríamos llamarlos, los que quiere contratar el presidente de la República, tiene un costo, porque no creo que ese grupo privado de seguridad venga a ofrecer la seguridad acá al Ecuador a cambio de nada. Es un grupo privado. Es un grupo privado que en ciertas acciones internacionales de Estados Unidos ha sido contratado por el gobierno de Estados Unidos para acompañar acciones militares de los Estados Unidos. Es un grupo que también ha trabajado con ciertas centrales de inteligencia de Estados Unidos, según que tiene notas internacionales, con la propia CIA, y que tiene graves cuestionamientos de sus actuaciones en otros países, incluyendo el tema de tráfico de armas, incluyendo la muerte de civiles que no participan en esos conflictos armados. En el Ecuador está por lo menos muy cuestionado, y la misma Corte Constitucional ha dicho que no hay los elementos en el territorio ecuatoriano para hablar de un conflicto armado no internacional, llamado CANI en el derecho internacional humanitario. No hay los elementos de un conflicto armado internacional, es lo que la Corte le acaba de decir en su último dictamen, y por eso no justifica el estado de excepción sobre esa causal, sino la de grave conmoción interna muy focalizada en ciertos cantones, y la Corte básicamente le está diciendo lo que he mencionado: ustedes no tienen ningún plan de seguridad. Entonces, si ni siquiera la Corte Constitucional está diciendo que tenemos un conflicto armado no internacional en nuestro territorio, contratar a un grupo de servicios militares para que actúe en nuestro territorio no tiene ningún fundamento legal y es una verdadera irresponsabilidad. Que lo único lo que también está graficando es que el Estado, el señor Noboa, se están declarando de manera oficial y formal como incompetentes. Y están diciéndole también eso indirectamente a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional. Como son incompetentes, entonces, y el gobierno es incompetente, entonces vamos a traer fuerzas extranjeras, en este caso privadas, gravísimo, para que actúen como policía local en nuestro país, que además, como se hace en otros países, les van a dar inmunidades, les van a dar un bloqueo jurídico para que puedan hacer cualquier cosa. Entonces realmente vamos cada vez de mal en peor en los temas de seguridad. ¿Y quién va a pagar esto? Como usted bien menciona, Jaime, ni siquiera se ha transparentado, es decir, además esto tendrá un costo, un financiamiento, unos objetivos, se enmarca dentro de un plan común, que hay, insisto, incluso eso debe tener un marco jurídico específico que en este momento no existe para que exista una actuación de fuerzas armadas, privadas o públicas, dentro de nuestro territorio nacional. Esto además es una ofensa a las Fuerzas Armadas del Ecuador, a la Policía Nacional y a la dignidad misma del Estado ecuatoriano. Ni siquiera se enmarca esto, Jaime, dentro de lo que en las relaciones internacionales se denomina intervención por invitación. Cuando un Estado es un Estado fallido, sin instituciones, sin fuerza pública, le pide que un Estado le invita a otro Estado para que le ayude a poner orden, como ha pasado en Mali y en otros países, en un deterioro institucional brutal. Pero eso es peor todavía, porque ni siquiera le están haciendo una invitación, una intervención por invitación previsto en el marco institucional que se establece a través de convenios internacionales, sino es una empresa privada de servicios militares que venga a hacer la ley en el territorio ecuatoriano, poniendo en grave riesgo incluso a los civiles ecuatorianos, como ha pasado en otros países. Y que son utilizados más para la guerra, o sea que van
donde los contrata Estados Unidos en Irak, por decirle, ¿no? Y allá tuvieron muchos cuestionamientos porque asesinaron a miembros de seguridad del vicepresidente, me parece, de Irak, y varios cuestionamientos donde han participado, ¿no? Este presidente se cree el presidente de los Estados Unidos. Mira, yo no sé cómo incluso cierta derecha liberal puede seguir pensando en que pueden apoyar a un presidente de estas características, que tiene más bien rasgos feudales, monárquicos de antiguo régimen, y ni siquiera liberales posteriores a la Revolución Francesa. Lo que esta persona piensa es que es el dueño del Ecuador, él y su familia, y actúan de esta manera. Entonces yo creo que incluso los liberales de derecha deberían decir, este modelo de Estado no es el modelo republicano en el que derecha e izquierda están quedando mal, pues. Las urnas, incluso la misma, entonces ya ni siquiera son gente de derecha liberal, son gente que ya piensa igual como antiguo régimen, como un régimen feudal, donde una familia es dueña de un país. Mira, Jaime, la cooperación internacional a la que nos referíamos hace un rato es muy importante, sin duda. Existe, en el Ecuador así es parte de muchos tratados de cooperación internacional, bilaterales, multilaterales, la Declaración de Palermo para la lucha conjunta contra el crimen organizado, la Convención de Naciones Unidas de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. En función de esos marcos se ha hecho y se hizo en su momento muy buen trabajo con cooperación internacional, que permitieron que el Ecuador hasta el año 2017 sea declarado un país libre de cultivos ilícitos por Naciones Unidas, porque éramos parte conjunta de los programas de monitoreo y erradicación de cultivos ilícitos, por ejemplo, la cooperación bilateral con los propios Estados Unidos, con Francia, para el establecimiento específicamente de una buena y sólida policía comunitaria. Es decir, la cooperación internacional es importante, pero es importante en la medida que tengas un plan nacional con el cual tú te presentas al estamento internacional y encuentras apoyos dentro de tu plan nacional, en el que está determinado el interés nacional. Y no vas con una página en blanco a decirle a otro estado, o en este caso a un grupo privado, que venga y haga la ley en tu país, sino que vas con un plan, y en función de ese plan se hace un trabajo conjunto en el área de competencia de cada uno. Insisto, importante la cooperación, pero sobre la base de un plan nacional. Y aquí, Jaime, es importante retomar la importancia que tiene reconstituir UNASUR. Queremos cooperación internacional también en el área de seguridad, sin duda es necesario. Pero justamente UNASUR tenía programas de seguridad regional que se debían fortalecer en su momento, pero que el gobierno antipatriota, irresponsable de Moreno, echaron abajo. Es importante retomar las relaciones internacionales también desde la perspectiva de la integración regional, desde la perspectiva de la seguridad. Ese es un análisis serio de lo que significa la cooperación internacional en diversos aspectos de política pública, de salud, de lucha contra las pandemias, etcétera, pero también de seguridad, en las que hay que retomar esos planes regionales y una acción conjunta entre los estados de la región, desde una visión sur-sur también, y en cooperación también con otros estamentos más allá de la región, pero sobre la base, primero, de un plan nacional, de un plan regional, y con indicadores claros de hacia dónde queremos ir para luchar contra el crimen organizado. Esa es la manera seria de trabajar, pero para eso necesitas tener, evidentemente, la competencia y la visión del rol del Estado y no estas declaraciones irresponsables del señor Noboa. Doctor, ¿usted no cree que el presidente lanzó esto como para causar un golpe de efecto nada más? Porque de ahí, de que vengan estos miembros de esta seguridad privada, yo lo veo bastante complicado, ¿no? Porque en primer lugar, él se vive quejando que no hay plata, no le entrega recursos ni siquiera a los gobiernos autónomos descentralizados que están clamando por recursos, las prefecturas, las alcaldías del país, las juntas parroquiales. No hay recursos para atender el invierno, pero él sí se pasea por todo el Ecuador entregando dádivas a las personas que están siendo afectadas por este invierno. Sin duda es otra demostración, Jaime, coincido, de esta política errática del gobierno, que ya lleva casi el año y medio, en el cual se comprometió a resolver problemas muy graves que vive el pueblo ecuatoriano, se comprometió a resolverlos en año y medio, así que no puede venir a decir que le falta tiempo. Nadie ha dicho que en año y medio se resuelven todos los problemas, pero él ofreció resolver.
muchos problemas en este año y medio, y el de seguridad en particular. Y si vemos todo lo que ofreció, nada ha cumplido, y más bien ha hecho lo que dijo que no iba a hacer. Subió los impuestos cuando dijo que no lo iba a hacer. Y subió los impuestos, subió el IVA en particular, y otros impuestos con la justificación de que eso iba a significar la lucha contra el crimen organizado, contra la inseguridad, contra las extorsiones. Pero ¿qué tenemos, Carla y Jaime? Tenemos que a nivel de extorsiones, en los últimos años, en los últimos 3 años, año y medio de Noboa, ha aumentado el 900% las extorsiones en nuestro país. Tomando en cuenta adicionalmente, y esto siempre es bueno tener presente, que la extorsión es un delito que se denuncia poco. Se calcula que apenas 1 de cada 10 casos de vacunas y de extorsión se denuncian, porque la gente tiene miedo, porque la gente ve que no tiene un aparato de justicia y de fiscalía que realmente lleve a cabo las investigaciones, porque pasamos de 1.200 casos de extorsiones al año a 1.100 al mes. Entonces tenemos un incremento de básicamente el 900% de las extorsiones. Y las pocas que se denuncian, que son este número que le acabo de mencionar, no significan ningún tipo de acción real a nivel de fiscalía y de la justicia. Y no encontramos ninguna sentencia en relación al tema de las extorsiones. Esto es lo que le afecta al ciudadano en el día a día, que no puede abrir su comercio sin el temor de ser extorsionado. Y una base extranjera y un grupo paramilitar extranjero no resuelven esos problemas, que aparte no hay el marco legal, pero independientemente de esa parte jurídica, no resuelven estos problemas, solo los agravan. Los temas de limpieza social, de atropellar los derechos, de poner en riesgo a la población civil, solo agrava los problemas de seguridad y no significan ningún beneficio hacia lo que significa la lucha contra el crimen que le afecta el día a día a los ciudadanos. Hemos tenido el inicio de año más violento de la historia del Ecuador. Entonces, ¿de qué mejoramiento del país tenemos? Tenemos un empeoramiento del país en todos los aspectos de política pública, en salud, en educación, en empleo y en seguridad, que es lo que estamos conversando el día de hoy. El empeoramiento ha sido gravísimo y Inside Crime acaba de calificar al Ecuador como el país más violento de la región. Y la señora canciller, ayer mintiéndole al mundo en Viena, sobre unas magníficas estadísticas y de un país ideal que solo existe en su imaginación y que aquí el día a día significa muerte, peligro y miedo que ha bajado para al 15% de nuestro país y que salen a la calle. Que ha bajado al 15%. O sea, sí. 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, ser el país más inseguro de la región, un incremento de las extorsiones en un 900%, un incremento del secuestro express, del famoso paseo millonario que estaba erradicado. Jaime, Carla, esto estuvo erradicado en su momento. Se acabó con el secuestro express, incluyendo en Guayaquil, porque se desarticularon las bandas, porque había un proceso de inteligencia antidelincuencial, prospectiva y preventiva, que permitía desarticular las bandas, porque estaban en la cárcel los cabecillas, y que luego salieron en los gobiernos de Noboa, de Moreno, de Lazo, etc. Doctor. Entonces, luego van y le mienten al mundo, ya no solamente le mienten a los habitantes del Ecuador, sino que van afuera a mentir descaradamente. Doctor, y también dijo que ya han identificado 22 bandas de narcoterrorismo en el Ecuador, pero no dice cuándo identifican las instituciones financieras que se dedican a lavar dinero en el Ecuador, que eso es competencia de ellos. Tienen una UAFE, que es competencia del Ejecutivo. Ahí tienen a Mandrake con 5 puestos. Eso es justamente lo que iba a decir, Jaime, exactamente. Esto es la demostración también elocuente de que no tienes ningún interés de que la UAFE funcione. Pones a una persona ahí que no es experta en el tema para que haga 5 cosas en 5 instituciones a la vez. Eso quiere decir que no hay ningún interés que la UAFE haga reales investigaciones sobre el lavado de activos en nuestro país. ¿Qué pasó? De mil millones a 5.000 millones, y hoy se habla incluso de una cifra superior a 6.000 millones de lavado de activos desde el gobierno de Lazo a esto. Y el propio presidente hace este cálculo que habrá que verificarlo, pero que los expertos dicen que es alrededor de 6.000 o 7.000, pero si él mismo dice que son 30.000, entonces, por Dios, ¿qué está haciendo al respecto? ¿Qué es lo que no dice? Él mismo se señala que es un incapaz, pues, doctor. Doctor, antes de pasar al tema chalecos, que también quisiera pedirle su criterio,
El presidente anunció el indulto presidencial para los policías que vayan a actuar en los sectores más violentos acá en Guayaquil. ¿Cómo es que el presidente puede anunciar indulto presidencial para los miembros de la fuerza pública sin ni siquiera sentencia, sin ni siquiera un proceso, sino que vayan, actúen, maten, que yo los indulto? Jaime, esto es otra demostración que el señor Noboa no tiene idea de sus funciones. No conoce cuáles son sus funciones. Se ha lanzado a la presidencia, ha llegado a la presidencia por esos accidentes de la historia de las elecciones y de todo lo que pasó en aquellas dramáticas elecciones. Llegó a se topó con la presidencia de la República, no sabe cuáles son sus funciones. De un tema tan delicado como el ejercicio de las gracias, de los perdones, de los indultos, que son excepcionales y bajo condiciones jurídicas muy específicas. Si él no la sabe, bueno, que algún asesor le diga cosas básicas para que no cometa estos errores terribles. Pero, más allá de los errores jurídicos, lo que demuestra es esta visión y esta idea que tienen de la seguridad. Para ellos la seguridad es la eliminación del pobre. Para ellos la seguridad es la limpieza social. Para ellos la seguridad es ahondar los problemas de seguridad en el país con mayores niveles de desigualdad y de mayor pobreza en nuestro país. No se dan cuenta que se debe luchar contra la ilegalidad con legalidad. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente de la República? Ha hecho un llamado a que se haga cualquier cosa, a que se actúe de manera ilegal, porque ya está anticipando que se va a actuar de manera ilegal. Porque para que haya indulto, tiene que haber un acto ilegal previo. Un acto ilegal previo que signifique una desaparición forzosa, que signifique un asesinato, que signifique un abuso, una tortura. Ese es un hecho ilegal. No, en primer término, Jaime, no se combate la ilegalidad desde la ilegalidad. No se combate la ilegalidad con más ilegalidad. Se combate la ilegalidad, con la fuerza del Estado, con la fuerza eficiente del Estado. Algunos quieren llamar mano dura. Fuerza eficiente, efectiva, que realmente desarticule las bandas. Y el presidente dice, vayan y cometan actos ilegales que yo les voy a indultar. Entonces, primero tendrá que cometer el acto ilegal, la fuerza militar o policial. Ya les dice, vayan y cometan actos ilegales. En segundo lugar, tendrán que ser procesados, sentenciados, probarse su culpabilidad, y luego vendría el indulto. Entonces es un anuncio que no tiene ninguna realidad, pero lo único que sí demuestra es, por un lado, su desconocimiento de sus funciones, no entiende qué es ser presidente de la República, y segundo, demuestra su visión de la seguridad, que significa atropellar derechos, limpieza social, desaparición forzosa, ejecuciones extrajudiciales, delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, también tendrá que tener cuidado, porque si estas cosas empiezan a tener aún mayor dimensión que las gravísimas que ya tienen, podría tener incluso hasta responsabilidad internacional en su momento. Si no, miremos el caso del expresidente de Filipinas, que fue detenido en el aeropuerto. Ahí debería reflejarse el señor Noboa. Ahí debería reflejarse el señor Noboa cuando dice estas barbaridades de sigan nomás, cometan ilegalidades que yo les voy a indultar. Ahí debería reflejarse, en este caso que esta semana ha salido a la luz del expresidente de Filipinas. Doctor, pasemos al tema chalecos ya en la recta final de esta entrevista. ¿Qué concepto usted tiene de los chalecos estos que compró las Fuerzas Armadas por parte del Ministerio de Defensa y que un informe de oficiales de la Fuerza Terrestre determinan que esos chalecos no tienen las características para enfrentar a la delincuencia? Jaime, la compra de la logística para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es una prioridad, es necesaria. Primero partamos del siguiente hecho. La compra de una logística se debe enmarcar en un plan, porque la logística responde al plan. La logística no es el plan en sí mismo. Es decir, primero tengo una estrategia antidelincuencial definida de acuerdo a los intereses nacionales, a las modalidades delincuenciales del país, de la provincia, del cantón, del barrio. ¿Y de dónde nace el plan? De un nivel de inteligencia suficiente que comprende las modalidades delincuenciales de cada sector, de cada barrio. ¿Para qué también? Jaime, para no hacer patrullajes a lo loco y de los cuales salen muertos integrantes de la Policía Nacional o del Ejército cuando se hacen patrullajes sin la inteligencia suficiente, sin la preparación suficiente y sin la logística suficiente. Ahí viene el tema
fundamental de la logística para poder hacer operativos reales y en condiciones de seguridad para los integrantes de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que luchan contra el crimen organizado y que se juegan su vida. Resulta que este gobierno no tiene estrategia, no tiene plan y compra logística que no sabemos dónde esté totalmente justificada desde el punto de vista de un informe técnico. Pero evidentemente se requieren en este caso, chalecos y cascos. Pero ahí, justamente, Jaime, quienes van a utilizar esa logística son quienes deben administrar los contratos. El mando civil, el ministerio a cargo, en este caso el Ministerio de Defensa, hace los procesos, debe hacer los procesos de compras, pero todo el proceso técnico previo, todo el proceso técnico paralelo de seguimiento en la ejecución del contrato y de la recepción tiene que ser y ha sido siempre liderada por la fuerza que va a recibir esa logística, porque son ellos los que van a hacer los operativos concretos, los que se van a jugar la vida, los que van a entrar a un barrio, a un enfrentamiento armado, y por lo tanto son ellos los responsables también de la vida de quienes integran sus pelotones, sus flechas, sus grupos operativos. Porque cuando se le muere un integrante de su pelotón al comandante, el primer investigado es el comandante, pues a ver si hizo la estrategia correcta, si no cometió imprudencias, si envió a su gente en condiciones de seguridad. Pero aquí aparece que quienes administran ese contrato es el asesor personal del presidente, del ministro de Defensa, un civil que no tiene idea de temas militares. Hay mucha opacidad, ahí hay dos temas, ¿no? La opacidad del proceso, donde además aparece ahí un administrador, donde también hay que determinar si la empresa a la cual se le adjudicó este contrato, con la quien se firmó este contrato, es una empresa que tiene el récord suficiente para realmente prestar este servicio y que además no haya sido declarada contratista incumplido, que lo fue, y que de acuerdo a ciertos audios que han trascendido y que ustedes también habrán escuchado, Jaime y Carla, aparece que el ministro conocía que esta empresa o ya era o le iban a declarar incumplida. Por lo tanto, lo sabía y sin embargo les contrató. Toda esta parte procesal tiene que ser debidamente esclarecida y hay muchas opacidades y aparecerán responsabilidades. Y lo otro, igual o más grave, que lo que se recibió no protege la vida de los integrantes de Fuerzas Armadas. Yo digo, ¿se podrá ser más canalla y antipatriota de enviar a tu propia fuerza a ponerse en riesgo sin la protección pertinente, sin tener la certeza de lo que se recibió realmente cumple con aquellos parámetros? Tendrán que hacerse los exámenes pertinentes y determinarse. De lo que ha salido a la luz hasta ahora, hay informes internos y también hay determinación de que no se pasaron las pruebas como se debían realizar para realmente demostrar que se estaba protegiendo la vida de los integrantes de la Fuerza Armada de nuestro país, y eso tendrá que determinarse porque eso sería realmente lo más grave de todo este proceso, haber puesto en peligro la vida y la integridad de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Sin duda alguna, es algo que el pueblo debe castigar porque estamos hablando de vidas humanas. Un poco para cerrar ese tema, doctor, ¿cuál es su apreciación sobre el anuncio que hace el gobierno de una recompensa para quienes dé información y ayuden a la captura de Adolfo Macías, alias Fito? Y le hago esta pregunta porque, ¿qué decimos nosotros los ecuatorianos? ¿Es estrategia de campaña o realmente está interesado el gobierno en capturar a alias Fito? $1 millón de la plata del pueblo ecuatoriano para cubrir la ineficiencia e irresponsabilidad de este gobierno cuando lo dejaron fugar. Porque recordemos que Fito se fugó en el gobierno de Noboa. Se fugó entre Navidad y Año Nuevo. Ni siquiera han dicho qué día. Ni siquiera sabían dónde estaba. Los primeros informes eran, no sabemos dónde está, si está en alguna parte de la cárcel o no. Es decir, dentro de las propias paredes de la cárcel, el gobierno decía que no sabía. Y luego sigue diciendo, porque no ha dicho, qué día se fue. Ni quiénes son los responsables de esta evasión, que es un delito. ¿Dónde están los responsables de esta evasión para decir que en efecto fueron superados por la inteligencia del grupo delincuencial y de Fito, que superó la inteligencia antidelincuencial penitenciaria y que les logró evadir? Igualmente habría que ver responsables, pero no hay responsables de esa evasión. Y ahora resulta que
todos los ecuatorianos tendremos que pagar $1 millón para que alguien dé esa información para que se recupere al líder de una de las bandas más peligrosas que tiene el país, de que estuvo preso hasta el año 2023, gobierno de Noboa, y que sale libre, ¿no? Entonces, a ver, las recompensas, hay programas de recompensas. Resulta que ahora recién tiene esta gran importancia. Año y medio después tiene tanta importancia el tema que hasta ponen $1 millón. ¿Por qué no lo hizo León antes? ¿Por qué no hay los responsables de la evasión? ¿Por qué no se indigna el presidente con quienes dejaron en libertad a uno de los líderes más peligrosos del Ecuador? Y ahora, en contexto electoral, dice que va a poner $1 millón. Bueno, que ponga de su bolsillo, porque en su gobierno se evadió este señor producto de las malas políticas o inexistentes políticas antidelincuenciales en nuestro país. Esto huele más a temas electorales, como todo lo que ha hecho este gobierno, con fuego de artificios, con maniobras y con muchos tiros al pie también. Así que se ven desesperados porque claramente la opinión pública está valorando qué es lo serio y lo poco serio en la política nacional, y vemos un gobierno que no entiende su función, que no sabe lo serio que significa gobernar, y creo que ve también claramente una alternativa en Luisa González, y perdón que lo diga, pero sus planes son muy serios en todas las áreas, en el de seguridad en particular, que me parece que es el mejor plan de seguridad de la historia del Ecuador para atender los problemas de inseguridad más graves de la historia del Ecuador, que no son los mismos del año 2007 y 2017 que se resolvieron y que implicaron que el Ecuador sea considerado uno de los más seguros de América Latina. Son más graves. Hoy el Ecuador es el país más inseguro de América Latina. Así que estamos frente a los problemas de seguridad más graves de la historia, pero con el plan más serio y mejor de la historia del Ecuador también. Así que creo que ahí la opinión pública y el votante ecuatoriano tendrá que valorar bien si quiere seguir cuesta abajo en la rodada, deteriorándose la vida y la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador, o retomar la senda del progreso, de la paz y de la seguridad. Doctor, antes de irme quiero un criterio cortito. Claudia Salgado, José Terán y Jorge Benavides son los nuevos integrantes de la Corte Constitucional, una corte que ha estado bastante cuestionada, bastante a la medida, no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos de turno que han venido pasando, y que sobre todo se puso en evidencia cuando permitió que exista un candidato presidente y no hizo respetar de manera contundente la norma constitucional. ¿Cuál es su apreciación sobre esto? ¿Seguiremos teniendo una Corte Constitucional a la medida a pesar de los cambios que se están dando? Carmen, Carlita, ahí estaba un poquito inestable la señal, no sé si mía, pero en todo caso creo que ahí ya me escuchan mejor. A ver, la Corte Constitucional es el órgano de cierre jurídico en nuestro país. Es una organización, un órgano extremadamente importante para la estabilidad democrática, para el desarrollo democrático. Aquí yo lo que quisiera decir es recordar, perdónenme en esta pequeña digresión, una frase de François Mitterrand, que en los años 80, siendo presidente de Francia y frente al fortalecimiento del Consejo Constitucional francés, decía que es importante que se fortalezca el Consejo Constitucional francés en ese caso, pero que tenía que tener mucho cuidado, teniendo competencias tan amplias y fuertes, debía tener cuidado de no convertirse en gobierno de jueces. Es decir, incluso en incidir en la política pública y en las competencias de otras funciones del Estado. Creo que en Francia no ha ocurrido y que la advertencia de Mitterrand en su momento fue escuchada. El Consejo Constitucional francés es fuerte, hay polémicas, sin duda siempre, pero no incide en las funciones de otras, siempre tratando de estar dentro del marco constitucional. No es el caso de nuestra Corte Constitucional. Nuestra Corte Constitucional a veces actúa técnicamente impecable porque tiene grandes sentencias, sobre todo en aspectos muy técnicos. Las sentencias sobre los nuevos estándares de interpretación de la ley y la motivación judicial. Temas muy técnicos donde suelen ser bastante rigurosos. Pero donde empiezan a haber temas de coyuntura política, vemos ahí dobles estándares, vemos ahí que para unas cosas sí se aplica la Constitución, para otras no, se acomodan al poder político. Creo que hay varios ejemplos en relación al presidente de la República, el tema de la vicepresidenta, el tema de la candidatura del presidente y dejarlo que sea candidato y presidente. En fin, tenemos ahí estos temas acomodativos que solo le hacen daño, Carla, a la democracia en nuestro país. Las Cortes deben actuar realmente con total independencia, con su criterio jurídico, que puede ser
polémico, pero con el criterio jurídico que no deje paso a oler este tipo de acomodos políticos. Veamos qué pasa. A mí me gusta siempre dar la esperanza de que nuevos funcionarios actúen bien, porque por sus obras los juzgaréis. Creo que hay antecedentes que no nos dejan mucho margen a la esperanza, pero prefiero pensarlo así, que la Corte pueda mejorar, que cada vez sea mejor. Veamos, los jueces deben hablar a través de sus dictámenes, y sus dictámenes nos van a decir si están actuando en derecho para fortalecer la democracia o si están siendo parte de su debilitamiento. Lo iremos viendo. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Ha sido un gusto, Jaime y Carla. Gracias. Hasta la próxima. Gracias al doctor Gustavo Yalc, expresidente del Consejo de la Judicatura, ex ministro del Interior, conversando con nosotros aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.